Buenos días, estimados alumnos. Vamos a comenzar con la clase de estructuras discretas. El día de hoy nos toca ver el tema de lógica proposicional, que está dividido en dos partes. La primera parte trata sobre lógica proposicional propiamente dicha. Muy bien, el día de hoy esperamos aprender tres cosas básicamente. Los fundamentos de la lógica proposicional, usar equivalencias lógicas, y conocer cierta aplicabilidad de la lógica proposicional, que lo veremos a través del uso de circuitos, como vamos a ver más adelante. Muy bien, ¿qué es una proposición? Es un enunciado que puede ser verdadero o falso, pero no puede ser ambos. Ejemplos de proposiciones: un bit tiene 8 bytes. Sí, es una verdad, sabemos que es cierto que un bit tiene 8 bytes, aunque en este caso es una proposición falsa, sí, porque sería al revés, un byte contiene 8 bits. Carlos estudia ingeniería y María arquitectura. Bueno, podemos presumir que es verdadera o falsa, pero no puede ser al mismo tiempo ambas. Internet es una red mundial de computadoras. Sabemos que es verdadera. No son proposiciones, ¿no? El hecho de afirmar algo o el hecho de preguntar: hola Juan, ¿qué hora es? Por favor apaguen sus computadoras. Esas no son proposiciones porque simplemente son expresiones, ¿sí? Que es algo distinto. Muy bien, según esto podemos dividir las proposiciones en dos tipos: proposiciones simples o proposiciones compuestas. Las simples son las que no usan conectores lógicos. Por ejemplo, el sistema binario de numeración tiene 10 dígitos, mientras que las proposiciones compuestas son aquellas que se forman con proposiciones simples y al menos un conector lógico. En este caso, en el ejemplo tendríamos: el sistema octal tiene base 8 y el sistema hexadecimal tiene base 16. Entonces estamos juntando dos proposiciones a través del uso de un conector lógico. Ahora, ¿cuáles pueden ser los conectores lógicos? Tenemos diferentes. Los que están numerados en esta diapositiva serían la negación, por ejemplo, no llueve en verano; la conjunción, que es la I, Carlos estudia y trabaja; la disyunción, que es la O, 16 es múltiplo de 12 o múltiplo de 4; condicional, que quiere decir sí, entonces. Por ejemplo, si A más B es igual a A, entonces B es igual a 0, ¿no? Porque es una ecuación. Bicondicional, sí y solo sí, que quiere decir un número es impar si y solo si no es par. Entonces es una condición, una condicional más fuerte, ¿no? Que requiere de que se cumplan las dos partes, como vamos a ver más adelante. Y disyunción exclusiva, o y con doble O, que quiere decir Luis nació en Lima o Luis nació en París, pero no puede ser las dos al mismo tiempo. Muy bien, ahora si buscamos encontrarles expresiones habladas equivalentes, ¿no? Tendríamos acá por este lado los conectores y por este lado las expresiones equivalentes habladas o textuales. En el caso de la disyunción no tenemos un ejemplo claro, pero en el caso de la conjunción se pueden reemplazar con un sin embargo, con un aunque, con un también, pero, además, a la vez, etc. La condicional sería por consiguiente, puesto que, etc. La negación: no es cierto que, es falso que, etc. Sí, pero en realidad lo que nos importa a nosotros, más allá que de los conectores lógicos y sus expresiones equivalentes, sería en realidad cómo se pueden simbolizar estas proposiciones, ¿no? Que es lo que vamos a utilizar en este curso, en esta lección específica. En todo caso, las proposiciones se simbolizan con letras, ¿no? Yo puedo utilizar letras minúsculas. No es una regla, pero generalmente se utilizan comenzando en la letra P, hasta donde sea necesario: P, Q, R, S, T, etc. Y los conectores lógicos se simbolizan a través de los símbolos que podemos ver listados acá, en esta parte específica de acá. La conjunción se simboliza con este sombrerito, ¿sí? Su significado sería P y Q. La disyunción exclusiva se simboliza con el mismo símbolo de la conjunción, pero hacia arriba, que sería una especie de B, y su significado es P o Q. La disyunción exclusiva es con un triángulo, y que quiere decir o P o Q. La condicional con una flecha hacia la derecha, como vemos acá, y que si su significado es si P es verdad, entonces Q, ¿no? Que puede ser verdadero o falso en realidad. Si se cumple P, entonces Q. Y la negación, que se representa con
ese símbolo que se lee no P, es decir, negación de P. Y también es importante destacar que es posible utilizar símbolos de agrupamiento que pueden ser los paréntesis, pueden ser las llaves o pueden ser los corchetes. ¿Ok? Que esto nos serviría básicamente, al igual que en alguna operación combinada, nos serviría para poder agrupar proposiciones con sus conectores respectivos. Muy bien, si vemos algunos ejemplos de simbolización de proposiciones, por ejemplo, vamos a utilizar cuatro proposiciones, P, Q, R y S, de tal modo que P va a ser igual a estudio sistemáticamente, es una proposición. Q, obtendré buenas calificaciones. R, voy a bailar todos los fines de semana. S, me sentiré feliz. Entonces lo que nos preguntas es lo que vamos a ver en este ejemplo. Escribe con palabras la siguiente proposición. Paréntesis, negación de P y R, paréntesis, condicional, negación de Q. Es todo lo que vemos acá. Como P es igual a estudio sistemáticamente y R es igual a voy a bailar todos los fines de semana, ¿qué querría decir acá? Si no estudio sistemáticamente y voy a bailar todos los fines de semana, entonces no obtendré buenas calificaciones. ¿Cierto? Muy bien, justamente lo que está acá. Si no estudio sistemáticamente y voy a bailar todos los fines de semana, entonces no obtendré buenas calificaciones. Muy bien. Tenemos más ejemplos. Si utilizamos estas cuatro proposiciones, la P, A es un número par. La Q, 2A es un número par. La R, A es un múltiplo de 6. Y la S, A es menor a 10. Escriba con símbolos la siguiente proposición. Ahora vamos a hacer lo inverso. Si A es un número par y múltiplo de 6, entonces 2A es par o A es menor que 10. ¿Qué tendríamos que hacer acá? ¿Cuál proposición es? A es un número par, sería la proposición P. Y es un múltiplo de 6, la proposición R. Entonces ahí tendríamos que colocar P y R, ¿no? Y luego, entonces, 2A es par, que sería la proposición Q, o A es menor que 10, que sería la S. Entonces, si lo juntamos todo, tendríamos la primera parte, que sería P o R, y esto de acá, si se cumple, es condicional, sería la parte de acá del entonces, de que Q, perdón, de Q con el conector O y S. Entonces se leería P y R, condicional, Q y S. O P y R, entonces Q y S. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a ver una parte muy importante que es el valor de verdad. Esta parte de acá es importante para poder determinar, a partir de una proposición, queremos saber cuáles son todas las alternativas posibles que tenemos de solución, ¿no? Como dice acá, el valor de verdad de una proposición, compuesta se obtiene usando los valores de verdad de las proposiciones simples y los valores de verdad que proporcionan los conectores que lo conforman. ¿Sí? Entonces, para esto, en primer lugar, tenemos que saber cuáles son las tablas de verdad definidas de los conectores. ¿Sí? Que esto de acá es algo muy importante y esto de acá debe ser memorizado por ustedes porque es para poder resolver los ejercicios que se plantean. Entonces, las tablas son las siguientes. En el caso de la negación, como solo tenemos una variable que es P, que va a ser negada hacia negación de P, entonces solo tenemos dos opciones para P, o verdadero o falso. Cuando es verdadero, la negación de verdadero es falso. Y cuando es falso, su negación es verdadero. ¿Ok? La tabla muy sencilla. En el caso de la conjunción, que es decir, de lo que se leería como P y Q, al tener dos alternativas, es decir, al tener dos proposiciones, entonces tenemos que jugar con todas las alternativas posibles de pares de combinaciones de estas alternativas. Entonces, la manera que se puede hacer es, se lista las dos variables, ¿sí? Y para la que está a la derecha se le pone siempre intercalado, verdadero, falso,
falso. Para la que está a la izquierda, que en este caso es la P, se empieza a repetir. Sería verdadero, verdadero, falso, falso. Si acá tuviéramos una variable más, por ejemplo una X, acá tendríamos que colocarle 4 veces. Verdadero, 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 falso, falso, falso. Y acá esta parte de la tabla, repetirla para la segunda parte. Eso lo vamos a ver en un ejemplo claro más adelante. Entonces, en este caso, para las proposiciones P y Q, la tabla de verdad de la conjunción es que si es que P es verdadero y Q es verdadero, P y Q son verdaderos. Todos los demás casos son falsos. ¿Sí? Entonces acá la regla importante para aprender es que en el caso de la conjunción, el único caso que es verdadero es cuando ambas son verdaderas. Si no, en cualquier otro caso es falso. En el caso de la disyunción, más bien, la regla, que quiere decir P o Q, la regla es que en todos los casos es verdadero, ya sea verdadero, 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 falso o falso, verdadero. Y el único caso en el que es falso es cuando las dos preposiciones son falsas. ¿Ok? Esa es la segunda tabla. La tercera tabla, que sería la condicional, el único caso que deberíamos aprender, aunque es el que esté en amarillo, es que cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, el resultado de la condicional es falso. En cualquier otro de los casos, nos da siempre verdadero. ¿Ok? Entonces, nuestra tercera tabla de la condicional. Alguna interpretación, como ya habíamos visto, se lee si P, entonces Q, P implica Q, P es suficiente para Q, P solo si Q, Q si P, Q siempre que P, o Q es necesario para P. Son simplemente alternativas de lectura. Ok, y la otra condicional, que es la condicional más fuerte, que sería la bicondicional. La tabla de verdad, tenemos aquí dos casos que son verdaderos y dos casos que son falsos. Y es una regla sencilla porque la bicondicional solamente va a ser verdadera en el caso de que ambas sean iguales, ya sean las dos verdaderas o las dos falsas. ¿Sí? En esos dos casos son siempre verdaderos. Y en el caso de que sea distinto, ya sea verdadero falso o falso verdadero, la respuesta del bicondicional va a ser falso. ¿Ok? Esa es nuestra cuarta tabla. Y una definición alternativa, que es un equivalente que vamos a ver después, es que la bicondicional de P entre P y Q también se puede definir como la condicional simple de P y Q con un conector I de la condicional simple de Q a P. ¿Sí? Por eso es que también se le conoce como bicondicional. Perfecto. La decisión es excluyente, que se lee como P o Q, ¿sí? Pero que es diferente a la disyunción simple. La tabla de verdad sería, en el caso de que los dos sean verdaderos, me da falso, y en el caso de que los dos sean falsos, me da verdadero. Es decir, basta que sean, la regla para aprender es que ambos sean iguales, ya sean verdaderos o sean falsos, el resultado va a ser falso. En cualquier otro caso, que son esos dos de acá, me daría verdadero. Eso es la disyunción excluyente. Sí, entonces esas tablas es necesario que se las aprendan, porque hay que saberlas de memoria para poder resolver los ejercicios. Igual lo pueden tener a la mano, pero en una evaluación sería necesario que lo sepan. Muy bien, entonces ahora, pero todo lo que acabamos de ver son valores de verdad de los conectores. Entonces, ¿cómo hacemos para poder obtener el valor de verdad de una proposición compuesta, ¿no? Es decir, una proposición que está formada, como es este caso, la proposición A o la proposición B, que están formadas por más de un conector. Bueno, en este caso tenemos una proposición compuesta, la A, que quiere decir P y Q son condicional de Q o R. Luego, todo esto de acá es condicional doble para esta expresión que es P condicional de R. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? En este caso, nos dice, sean P, Q y R proposiciones. En este caso no nos importa saber qué son esas proposiciones, solo nos importa saber que son proposiciones. Y acá nos están indicando sus valores. Nos indican que P es verdadero, que Q es falso y que R es también verdadero. Entonces, usando esa información, lo que yo tengo que hacer es, usando las tablas de verdad, yo voy a determinar, en este caso, ¿no? P y Q, P es verdadero, Q es falso. Según la tabla de verdad, P, que sería verdadero, y falso, ¿qué me daría? Me daría falso. Entonces, esta expresión de acá es falsa. Q
Q o R, ¿no? Que sería Q es falso, R es verdadero, entonces tendríamos falso y verdadero. Eso me daría, no, perdón, falso o verdadero, eso me daría también falso. Entonces, ¿cuál era la regla entre la condicional de falso y falso? Ya para recordar, vamos acá, la condicional, la tabla condicional, cuando es falso y falso me da verdadero. Entonces, esta expresión de acá, la inicial, esta de acá es verdadero. Toda esta parte de acá es verdadero. Ya tenemos resuelta una parte. Y la otra parte que sería P y R, no perdón, P condicional de R, que sería verdadero condicional de verdadero, según la tabla de verdadero la condicional, verdadero con verdadero, no me da también verdadero. Recuerden que el único caso es que cuando es verdadero y falso me da falso. Cualquier otro caso es verdadero. Entonces acá el ejemplo es P y R, sería verdadero y verdadero, entonces que también sería verdadero. Ya que teníamos falso y este valor final de acá sería falso doble condicional con verdadero, que nos daría falso doble condicional, falso doble condicional con verdadero, nos daría falso. Entonces el resultado final de esta expresión sería falso. ¿Ok? A ver, solo para recordar, dijimos, para volver a hacer, pero para que quede anotado, sería P y Q, que sería verdadero y falso, me da falso. Oh, perdón. Acá, me daría falso. Esta otra de acá, Q o R, que sería F y verdadero, sería también falso. La condicional de ambos, que sería falso, falso, condicional simple, vamos a recordar. Condicional simple de falso con falso me da verdadero, me parece que cometí un error, perdón. Falso con falso me daría verdadero. Y por otro lado, P con R, que P es verdadero y R es verdadero, me daría también verdadero. Y la condicional doble entre ambas que son verdaderas, condicional doble entre ambas que son verdaderas, me daría también verdadero. Entonces, regresamos acá y tendríamos como respuesta final verdadero. Esta de acá sería la respuesta final. ¿Ok? Entonces, de ese modo se resuelve también todos los demás ejercicios. Si se dan cuenta, siempre es necesario hacer, al igual que una operación combinada, se resuelve lo que está entre paréntesis primero y luego lo que está entre corchetes, siguiendo el orden también de izquierda a derecha, al igual que una operación combinada en aritmética. ¿Ok? Entonces, con esto podemos pasar. El siguiente ejemplo también ustedes lo pueden realizar, el ejemplo B. El C y el D también son ejemplos parecidos. Ok, pero lo que sucede es que acá solamente estamos obteniendo el valor de verdad para un caso, ¿no? Que es en este caso específico es que P es verdadero, que Q es falso y que R es verdadero. Pero en realidad, si queremos saber todos los valores posibles, eso de ahí se llama tabla de verdad, como habíamos visto. Entonces, lo que podemos hacer es, en este caso, es construir una tabla de verdad. En este caso vamos a hacerlo para la expresión que es P o R, ¿no? Que es esta de acá, condicional doble, Q o R, ¿no? P y R, perdón, doble condicional, Q o R. Y lo que hacemos es lo siguiente. Como les había indicado, acá estamos trabajando con cuántas variables son la variable P, la variable Q y la variable R. Entonces lo que hacemos es, hacemos los valores posibles para P, que al ser tres variables, lo que ya hemos indicado es que siempre hacemos, a ver, lo que hacemos siempre es intercalar, ¿no? Entonces se dan cuenta que en el caso de R hemos colocado verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Luego repetimos para Q, nos vamos hacia la izquierda. Y en el caso de Q colocamos doble vez, colocamos verdadero, verdadero, perdón,
colocamos en el caso de Q, también le colocamos acá verdadero, verdadero. Luego le ponemos falso, falso, verdadero, verdadero y falso, falso. Y nos vamos al último hacia el primero, que sería el P, y colocamos 4 veces verdadero y 4 veces falso. Entonces es una técnica, una manera rápida de acordarse cómo pueden hacer todas las alternativas posibles, que son todas las combinaciones posibles. En este caso para 3 variables, como estamos hablando de dos alternativas por cada variable, que son verdadero o falso, sería lo mismo que decir que tenemos 2 elevado al cubo, que sería igual a 8 alternativas posibles, que son las 8 que tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Que serían verdadero, 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 falso, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Para encontrar la solución, lo que hacemos es, hacemos la resolución de los casos, pero para cada una de estas entradas, ¿no? En el ejemplo anterior acá hicimos solamente con un valor específico. En este caso vamos a hacerlo con todos los valores. Entonces, para los valores verdadero, P verdadero, Q verdadero y R verdadero, tendríamos que P y R, ¿qué me da? ¿Me da? Verdadero. Q o R me da verdadero. Y luego B doble condicional con verdadero me da verdadero. Entonces, este valor es el resultado de esta combinación. Verdadero, verdadero, verdadero. El resultado final me da verdadero. Cuando lo hago con verdadero, verdadero, falso, el caso de P y R sería falso. El caso de Q o R sería verdadero. Y la doble condicional de F con verdadero sería falso. Y así hacemos las 8 alternativas y obtenemos como resultado verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, falso y verdadero. Entonces, este resultado final es lo que se conocería como la tabla de verdad para esta proposición compuesta, usando como alternativas estas 8 alternativas posibles. ¿Ok? Esa es la manera en la que se calcula y en la que se crea una tabla de verdad. Para que ustedes puedan practicar, ahora tendríamos el caso de cómo hacer una tabla de verdad para esta expresión. Negación de P y R y doble condicional de la negación de P o la negación de Q. ¿Ok? Eso queda como ejemplo. Ahora también acá tenemos otra manera alternativa que es parecida para poder calcular la tabla de verdad. En este caso es un ejemplo un poquito más complejo, ¿no? Como pueden ver también acá tenemos las 8 alternativas posibles para P, para Q y para R. Y lo que hacemos acá es colocar todas las alternativas, ir descomponiendo la proposición compuesta y igual tenemos que ir haciéndola en los paréntesis que están más adentro primero, que en este caso sería, por ejemplo, esta parte de acá sería negación de P o R. Entonces lo que hacemos en este caso, no P, en la primera alternativa vale verdadero, su negación sería falso, y falso o R, que es verdadero, me daría verdadero. Entonces hacemos eso para las 8 alternativas, luego hacemos lo mismo para acá, que sería la negación de Q, que simplemente es esta Q invertida, y luego eso le hacemos la doble condicional entre ambas, y me da como resultado este resultado final. Luego hacemos lo mismo para esta parte de acá, hacemos lo mismo para este resultado, y como resultado final tenemos lo que está en el medio. Cualquiera de las dos alternativas es válida, ustedes escojan cuál es la que deseen trabajar. Y acá tenemos también un ejemplo que es para hacer otra tabla de verdad. Ok, entonces con eso, habiendo desarrollado cómo se hacen las tablas de verdad, ahora podemos definir lo que es una tautología. Una tautología son proposiciones en cuya tabla de verdad se tiene verdadero en todos los casos posibles, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago, ¿no? El ejemplo de acá sería esta proposición P y Q es condicional para P o Q. Si yo hago la tabla de verdad con estas dos alternativas,
voy a obtener como resultado que para todos los casos tengo verdadero. Entonces, en este caso en el que la tabla de verdad de una proposición, todos los valores son verdaderos, se le conoce como el nombre de tautología. Entonces, yo puedo afirmar que esta proposición es una tautología. Y del mismo modo, si la tabla de verdad presenta solamente valores falsos, se le puede conocer a esta tabla de verdad como una contradicción. ¿Ok? Es una proposición que es una contradicción. Y por otro lado, también podemos definir lo que son proposiciones equivalentes, que se dice que dos proposiciones son equivalentes si es que tienen la misma tabla de verdad. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Si por ejemplo yo hago mi tabla de verdad para las letras P y Q, ¿cierto? Y tengo como proposiciones en este caso P o Q, tengo negación de P o Q, tengo negación de P, negación de Q y por acá negación de P y negación de Q. Si yo me doy cuenta de todas las alternativas que he visto acá, esta de acá, que es negación de P o Q, su resultado, que es falso, 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 verdadero, es exactamente igual al resultado obtenido de la proposición negación de P y negación de Q, que también sería falso, 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 verdadero. Entonces, de esto yo puedo deducir que esta expresión, que es negación de P o Q, es exactamente igual o es equivalente a la negación de P y negación de Q. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se conoce como una proposición equivalente. Y también de igual modo, otra manera de probar si es que dos proposiciones son equivalentes consiste en formar una bicondicional con ellas y probar que es una tautología. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, ¿qué dijimos que era tautología? Es cuando una tabla de verdad, todos sus valores tienen valores verdaderos. Entonces, si yo pruebo la doble condicional de que negación de P y Q es bicondicional de negación de P o negación de Q, y hago la tabla de verdad con los cuatro valores posibles, las cuatro combinaciones posibles, me va a dar que todos los valores son verdaderos. Entonces, eso es una demostración de que ambas proposiciones son equivalentes. ¿Sí? Eso nos lleva a definir ciertas equivalencias importantes, ¿sí? Que incluso tienen nombres. Ya acá las voy a dejar para que ustedes las puedan revisar. Acá entre estas tenemos las negaciones, las equivalencias importantes, la ley de doble negación, que es cuando yo niego, esa es negación de la negación de P es igual a P. Luego la ley de la idempotencia, quiere decir que P y P es igual a P, P o P es igual a P, esa es otra ley importante. Las leyes conmutativas, ¿qué quiere decir? Cuando tengo yo P y Q es igual a Q y P. Cuando tengo P o Q es igual a Q o P. Y cuando tengo P doble condicional de Q es igual a Q doble condicional de P. Si se dan cuenta, acá no está incluido la condicional simple, porque de ahí no es equivalente la ley conmutativa, en este caso no es aplicable. Como cuarta equivalencia importante tenemos las leyes asociativas, ¿sí? Que me dice, si yo tengo una proposición, por ejemplo, una proposición P, y luego tengo el conector I, y tengo entre paréntesis alguna otra proposición, entonces lo que yo puedo hacer es reagrupar estas proposiciones. Y puedo decir que ahora voy a agrupar P y Q entre paréntesis, ¿sí? Y voy a colocar afuera la proposición R. Entonces lo que estoy haciendo acá simplemente es reorganizar la asociación que estoy dando a los paréntesis. Ahora, a la ley distributiva, acordémonos un poco de cuando hicimos álgebra, funciona igual, solo que acá tengo que seguir ciertas reglas. Cuando tengo P y entre paréntesis Q o R, eso de acá es equivalente a decir el primero y el segundo, que sería P y Q. Y esto lo pongo entre paréntesis y le pongo un O y otra vez entre paréntesis el primero y el segundo, ¿no? Entonces ¿qué quiere decir eso? P y entre paréntesis Q o R es igual a P y Q o P y R. ¿Ok? Esa es la primera. La segunda es lo mismo, pero intercambiando los operadores, que serían ahora
afuera el o y adentro el i, y abajo también se cumple para el condicional. Las leyes de Morgan, que quiere decir que la negación de P y Q es equivalente a la negación de P o la negación de Q. ¿Sí? Si se dan cuenta, lo que ha cambiado acá es la negación entra para ambas proposiciones en el paréntesis, pero ahora el conector cambia. De lo que era I cambia a O, y en el caso de abajo de lo que era O cambia a I. Las leyes del condicional que tenemos cuando P es condicional de Q es equivalente a decir la negación de P o la negación o Q. ¿Sí? Esa es una equivalencia que ha sido demostrada anteriormente. Y acá la negación de, entre paréntesis, P condicional de Q es exactamente igual a decir P y negación de Q. ¿Ok? Y por último, las leyes del bicondicional, que también hay que aprenderse, ¿sí? Que es P condicional de Q es igual a P condicional de Q y Q condicional de P, ¿no? Que lo hemos visto más antes. O también yo podría decir que P bicondicional de Q es igual a P y Q, y por otro lado negación de P o negación de Q, y ambas unidas una, por una O, ¿ok? Por una disyunción. Muy bien, esas leyes y equivalencias son importantes de aprenderlas, porque nos son útiles cuando yo voy a hacer lo que viene más adelante, que son las simplificaciones, ¿ok? Pero bueno, antes tenemos también otras leyes más, que son la ley de absorción, perdón, me olvidé, la ley de transposición, las leyes de exportación y los elementos neutros para la conjunción y disyunción, y por último esas dos equivalencias más. Entonces las dejo para que ustedes las puedan revisar, para que no tengamos que hacerlas una por una, y para que las puedan tener presentes siempre para sus ejercicios. Ahora viene un ejemplo de simplificación, que dijimos que era una de las aplicaciones de las equivalencias, ¿no? Acá tenemos una proposición que podemos ver que tiene un cierto grado de complejidad, pero vemos también que si empezamos a aplicar las leyes, las equivalencias lógicas, podemos reducir esta proposición. En este caso específico, lo primero que hacemos es utilizar la regla conmutativa y la regla distributiva. Y eso que nos permite, el primer cambio es el que está aquí en verde, ¿no? De lo que teníamos esta expresión de acá, lo vamos a convertir en esta otra expresión de acá, ¿sí? Lo que estamos haciendo simplemente es intercambiar el orden de lo que era Q y R, ahora es R y Q. Y en el caso de acá, la distributiva, lo que hacemos es colocarle P y menos Q, que es lo que tenemos acá, P y menos Q, y acá O, P y R y Q, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Ese es el primer paso. Luego nos vamos a la segunda parte, en la que estamos haciendo, como estamos hablando acá, otra vez hacemos la conmutativa y la asociativa. Entonces acá lo que hacemos es mover esta de acá, esta expresión de acá la estamos pasando acá, y esta de acá la estamos colocando acá al final, y esta de acá la estamos colocando acá. Simplemente hemos reorganizado todo, que dijimos que era la propiedad asociativa, y hemos cambiado el orden para que sea la propiedad conmutativa. Luego con eso podemos hacer la propiedad distributiva y la propiedad asociativa nuevamente. Entonces acá, esta expresión que tenemos acá, ¿a qué es equivalente? P y Q o P y menos Q es igual a agrupar, en este caso, ¿no? La propiedad la usamos para agrupar, que sería P y entre paréntesis Q o negación de Q. Y por otro lado, esto de acá lo colocamos como R y Q o P y R y Q, ¿no? Que se mantiene prácticamente igual. ¿Qué logramos con eso? Que ahora esta expresión de acá, Q o menos Q, desaparece y solamente nos queda la P, que está acá, ¿sí? Pero con el símbolo cambiado, que eso es en realidad esta de acá es una ley del inverso y el neutro, y colocamos como P. Y luego me queda fuera el restante, que sería R y Q o P y Q, P y R y Q, perdón. ¿Sí? Y con eso damos paso a la última ley, que sería la absorción.
y que en este caso ese de acá se mantiene igual, P, O, y acá en vez de que tengamos toda esta expresión, se queda reducida a R y Q solamente, ¿no? Que también es una regla que hemos visto más antes. Entonces, con todo este proceso que hemos logrado, que toda esta expresión que teníamos acá bastante grande y aparentemente compleja, queda reducida solamente a esta pequeña expresión, ¿no? Entonces, si es que queremos comprobar, ustedes pueden hacer la tabla de verdad de toda esta expresión compleja y la tabla de verdad de esta expresión más pequeña y van a ver que son exactamente iguales, esas son una tautología. No, perdón, son equivalentes. Ok. Ahora, antes de lo último que vamos a ver en esta clase sería una aplicación de las tablas de verdad que son los circuitos lógicos, ¿sí? ¿Y cómo se define esto? Bueno, una red de conmutación o circuito está formada por cables e interruptores que conectan a dos terminales. Entonces tendríamos un terminal 1 y un terminal 2, y entre ellos dos tenemos cables y una serie de conexiones. Si un interruptor está abierto, no fluye la corriente por él y se le asocia el valor 0 o falso. Y si es que está cerrado, permite el paso de la corriente y se le asocia el valor 1 o verdadero. Entonces, si queremos ver la representación, existen dos tipos simples de circuitos que serían en serie y en paralelo. ¿Sí? Cuando está en paralelo, la corriente fluye si alguno o ambos están cerrados y se representa a través de la condicional O, ¿no? P o Q. Y en el caso de que sea en serie, y acá que la representación gráfica sería, tengo el terminal 1, el terminal 2, y acá tengo la configuración en paralelo, se refiere a esta forma que se genera, ¿sí? O sea, de lo que está la corriente fluye por acá, puede ir por acá arriba, llegar a T2, o puede ir por acá abajo y llegar a T2. En este caso específico están los circuitos abiertos. ¿Qué quiere decir eso? El interruptor, perdón, que no fluye corriente. Entonces acá esta información no va a llegar en este caso específico. Y el caso del conector de la red en serie, que está acá más adelante, la corriente fluye en el caso de que ambos estén cerrados. Si no están cerrados, no fluye, ¿no? Entonces, ¿eso aquí es equivalente? Es exactamente equivalente a decir P y Q, porque la única alternativa para que fluya la corriente es que estos dos estén cerrados para que la corriente fluya. Si recordamos la tabla de verdad de I, eh, podemos recordar que la única manera en la que resulta verdadero es cuando ambos son verdaderos, ¿no? En cambio, en el caso de la tabla de verdad de la disyunción, puede darse el caso que basta que cualquiera de los dos sea verdadero para que se vuelva, no, perdón, que cualquiera de los dos sea falso para que se vuelva falso. Muy bien. Entonces es una red en serie, su equivalencia es P y Q. Ahora, ¿para qué vemos esto? Que la utilidad de esto es que podemos utilizar la simplificación de proposiciones para simplificar circuitos y también conseguir que otros que sean equivalentes y realicen la misma función pero más eficientemente, es decir, con menos conexiones. Entonces, si vemos, por ejemplo, este circuito, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir acá? Acá, si que se dan cuenta, tenemos una conexión en paralelo. Acá tenemos una conexión en serie, otra conexión en serie, las dos forman parte de la conexión en paralelo, y acá igual una conexión en serie con su negación, otra conexión en serie, ambas están en paralelo y el resultado de las dos se encuentran en paralelo. Entonces la interpretación como proposición sería la que podemos observar acá arriba. Y esta proposición compuesta la podemos simplificar a través del uso de reglas, como hemos aprendido en la diapositiva anterior. Entonces, usando la regla conmutativa y distributiva, hacemos un primer paso. Usando la regla conmutativa y asociativa, hacemos un segundo paso, que lo pueden analizar ahí. Usando la distributiva y asociativa, hacemos un tercer paso. Usando la regla del inverso y el neutro, hacemos ese otro paso. Y por último, usando la regla de la absorción,
hacemos el paso que está acá. Si se dan cuenta, este ejemplo de acá es el mismo que hemos visto más antes, por eso no lo estoy explicando nuevamente. Pero gráficamente esto que nos da es P, O, R y Q. Entonces acá arriba tenemos P y acá abajo tenemos R y Q. Y ambos están en paralelo, ¿no? Entonces tenemos una expresión simple acá, una expresión compuesta con un conector y ambas con una proposición del tipo O. Entonces, este circuito que veíamos acá al inicio, este circuito grande que está acá atrás, este circuito grande, a través del uso de reglas de simplificación, lo podemos simplificar y obtener como resultado el circuito que vemos acá al final, que podemos observar acá abajo. Sí, entonces esa es una gran utilidad de aplicación interesante de la simplificación a través de proposiciones lógicas para poder simplificar circuitos. Muy bien, con eso terminamos la explicación de esta diapositiva. Si tuvieran alguna duda ya saben que pueden hacerlas a través del uso del chat interactivo. Y más adelante colgaré la segunda parte de esta lección. Gracias por la atención. Buenos días.